Muy buenas tardes. Vamos a informar respecto de algunas investigaciones que hemos realizado de manera conjunta, Ministerio Público, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a través de la Fiscalía de Delitos Electorales. Dejo con ustedes al señor comisionado Iván Velázquez. Buenas tardes. Vamos a hacer una presentación en la tarde de hoy de un tema que ha sido preocupación de la Fiscalía General, pero también de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, prácticamente desde el inicio de la actividad nuestra cuando asumí la conducción de la CICIG, y es sobre el tema del financiamiento electoral ilícito. Por todo lo que se vivía, se conocía, se discutía en el país, por todo lo que en el año 2013, cuando llegué al país, escuché de tantos sectores de la población y de la dirigencia y de las organizaciones sobre este gran problema del financiamiento ilícito de la política. Definimos como una de las líneas de trabajo justamente del financiamiento ilícito, porque entendíamos que era una causa esencial, casi central, en un sistema de corrupción que había capturado al Estado y que impedía que efectivamente el ejercicio democrático pudiera desarrollarse de las formas como debería hacerse en un Estado de Derecho. Por esa razón, a mediados del 2015, en el mes de julio, presentamos lo que resultó ser la conclusión de un estudio que habíamos iniciado desde el 2014 y que denominamos como informe temático el financiamiento de la política en Guatemala. Ese estudio, con algunos elementos prácticos de la realidad de casos conocidos, pero también con mucho de teoría del examen de cómo es la forma como usualmente se actúa ilícitamente en la financiación de los partidos. Ese estudio, documentó entonces los modelos de financiamiento, examinó tanto a nivel nacional como a nivel territorial, lo que en una ocasión mencionábamos hace poco a propósito del negocio de familia de Chinautla, del señor Medrano, de qué manera justamente por una determinada forma de asumir la política y de asumir la contratación se llegaba a esquemas como ese que pudimos presentar en el caso Chinautla, un negocio de familia. Y concluimos en ese informe temático del 2015 que en Guatemala los gastos en las campañas electorales eran excesivos y desproporcionados. La manera como los partidos y candidatos recaudan y gastan los recursos abre la puerta al financiamiento ilícito
y los controles, regulaciones y sanciones establecidos en la legislación son muy débiles y completamente insuficientes. Los mecanismos de financiamiento de la política han moldeado el sistema de partidos, incentivan la corrupción y han socavado la democracia guatemalteca. Y hacíamos unas recomendaciones en ese informe temático, una de las cuales tenía que ver con el momento de reformas que vivía el país en ese año 2015 y que estaba relacionado con la reforma justamente a la ley electoral y de partidos políticos, y en un tema muy particular sobre el que hemos tenido bastante interés, que es la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos. Y reclamábamos o recomendábamos en aquel informe temático que era urgente que el Congreso aprobara la reforma a la ley electoral, dentro de la que estaba contenida la creación como una unidad especial de fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, así como una unidad de medios, por lo que del informe se concluía, además de la utilización de los medios, como se pudo presentar. Luego lo vimos con el caso del grupo Albavisión. Y estamos empeñados en eso. Efectivamente se aprobó la ley en ese sentido, se creó la unidad de fiscalización del financiamiento de las campañas políticas, de los partidos políticos. El Tribunal Supremo Electoral solicitó nuestro acompañamiento y estamos prestando asistencia técnica al Tribunal Supremo Electoral. Acompañamos esa unidad de fiscalización y también la unidad de medios, y estamos en una actividad permanente con esta unidad, tanto en su estructuración como en el diseño para las actuaciones de fiscalización que debe realizar con fiscalización real, verdadera, no de chequeo de cumplimientos formales de requisitos, sino que efectivamente si aparecen unos financistas, esos son los financistas, si aparecen unos gastos, esos son los gastos, y entonces proponíamos que en esa unidad existieran analistas financieros, analistas criminales, investigadores, para hacer una verdadera unidad de fiscalización, para hacer una verdadera fiscalización, y en eso estamos. Y todo porque, como la sociedad guatemalteca, hay una preocupación evidente por las elecciones del 2019 y consideramos que una fortalecida unidad de fiscalización para ese ejercicio democrático del 2019 va a ser en realidad muy útil. Y que esto, que entonces hemos convenido con la señora fiscal general de ocuparnos del financiamiento electoral ilícito en el 2015, que esto sea también una contribución ya desde el análisis que se hace a partir de la investigación en la manera como ha funcionado, y se establezcan los correctivos necesarios con miras al 2019. Casi que simultáneamente con el informe temático presentamos aquel caso conocido como lavado y política. Recuerdan el caso de Chico Dólar y cómo una estructura de lavado de dinero vinculado con el financiamiento electoral recibía beneficios, como efectivamente los obtuvo,
por lo menos en lo que ya está demostrado porque aceptó su responsabilidad y se encuentra condenado después de someterse a procedimiento abreviado, el entonces presidente del Banco de Guatemala, y que igualmente continúa el proceso respecto de dos ya exdiputados del Congreso de la República que protegían a la organización criminal a cambio del financiamiento, y por eso denominamos este caso como lavado y política. En el año 2016, en el caso de cooptación del Estado, los aprendizajes que logramos obtener a partir de ese estudio contenido en el informe temático al que me referí anteriormente, pero también la información que habíamos recogido en las investigaciones desarrolladas especialmente a partir de abril del 2015, toda la documentación obtenida, permitieron que en junio del 2016 presentáramos el caso de cooptación del Estado, en el que pudimos evidenciar judicialmente la existencia de un sistema de financiación ilícita hecha por agentes privados que permitió al Partido Patriota, a través de una campaña ilegal, lograr obtener el triunfo en las elecciones del 2011 y que intentara perpetuar el círculo perverso que logramos identificar desde el informe temático del 2015, pero que ya en la práctica, con las investigaciones que en la realidad, con los hechos que encontrábamos a partir de las investigaciones, podíamos confirmar absolutamente. Y entonces era ver cómo se producía un financiamiento ilícito de campañas políticas que se nutría pero favorecía la corrupción y la expoliación de recursos públicos, que conducía al enriquecimiento ilícito de funcionarios, pero también al enriquecimiento ilícito de los propios financistas, y estos, los unos y los otros, nuevamente para la siguiente campaña, la misma forma de financiamiento, y así en un ciclo que es necesario finalmente romper. Y este año, el pasado 14 de julio, presentamos el que denominamos Construcción y Corrupción, que confirmaba las lecciones aprendidas en los años anteriores sobre la distorsión del modelo de financiamiento electoral ilícito que se instaló desde hace muchos años como una forma natural de estructurar las campañas de los diferentes partidos, permitiendo ver cómo se extraen millonarias cantidades de dinero para financiar campañas políticas. Un proceso en el que funcionarios con decisión sobre recursos públicos están en relación con candidatos o con recaudadores de campaña, que lleva finalmente en un similar proceso de obtención de beneficios y financiamiento a otorgar contratos irregulares a esos anteriores financistas. Por todo esto, hemos sostenido, por lo menos desde el informe temático del 2015, que el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia guatemalteca, que es la puerta de entrada en ese círculo vicioso
de corrupción, que ya no es el bien común, sino los intereses sectoriales y la perpetuación de la vieja clase política en ejercicio del poder, lo que ha facilitado ese financiamiento ilícito. Y entonces, como un aporte que consideramos indispensable en la lucha contra la corrupción y por la construcción del Estado de Derecho, con la Fiscal General convinimos iniciar una investigación integral sobre las campañas políticas de todos los partidos participantes en el proceso electoral del 2015. Con esto, adicionalmente, pretendemos transferir capacidades en el trabajo conjunto Ministerio Público, CICIG, y por eso decidimos también que esta gran investigación que hoy vamos a empezar a presentar, que esta gran investigación sea realizada acompañando, colaborando, contribuyendo con la Fiscalía de Sección contra los Delitos Electorales, que precisamente fue una idea de la señora Fiscal General Telma Aldana en el 2015, luego del informe temático y la necesidad de generar un espacio dentro del Ministerio Público de dedicación a la investigación de delitos electorales. Y esto de hoy entonces, lo que vamos a presentar son los primeros resultados de las diligencias que se han venido adelantando, con una aclaración adicional. Esta es una actividad constante, permanente, de revisión de documentos, de constatación, de verificación, de confrontación entre fuentes de conocimiento, como seguramente podrán verlo cuando se presente, si no se está haciendo en este momento, la presentación de antejuicios que vamos a anunciar a continuación. Como podrán verlo, es un volumen gigantesco de documentación que requiere el análisis, la valoración para llegar a definiciones como esta que en dos casos iniciales presentaremos en la tarde de hoy.